A los 42 años vi a mi esposo Ryan en la televisión. A pesar de que había estado muerto durante 20 años, había regresado al país como un prestigioso talento reclutado, ahora un reconocido asesor médico con doctorado. Me giré hacia mis suegros, conmocionada, pero ellos sonreían orgullosos, murmurando que nuestros antepasados debían haberlos bendecido, que su hijo había traído honor a la familia. Cuando los confronté, respondieron con total rectitud moral: si no hubiéramos mentido para mantenerte aquí, ¿quién nos habría cuidado? ¿Cómo podría Ryan haberse ido al extranjero a estudiar con tranquilidad? Pocos días después, Ryan regresó con su esposa extranjera y sus hijos, solo para echarme de la casa. Fiona, ahora no eres más que una vieja bruja, no eres digna de mí. Enfurecida, intenté resistirme, pero todos se unieron y me empujaron por las escaleras, fingiendo mi muerte como un accidente. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al año 1980. Esta vez, dejaría que Ryan cuidara de su madre paralizada y de su padre con insuficiencia renal. Yo iría al extranjero a estudiar y contribuir al desarrollo de la industria médica de mi país. Capítulo 1. Fiona, puedo ayudarte a presentar tu solicitud para estudiar en el extranjero al profesor. El peso en mi mano se aligeró de repente. Levanté la vista y vi el rostro joven de Ryan, quedándome paralizada. Al notar mi distracción, me dio un golpecito juguetón en la nariz, con voz suave: no te distraigas, ve a casa a recoger tus documentos. Esta tarde aún tenemos que ir a la oficina de asuntos civiles para obtener nuestro certificado de matrimonio. Al escuchar sus palabras, comprendí que había renacido, había vuelto a 1980. La humillación y el asco se agolparon en mi interior, me limpié la nariz con fuerza, como si intentara borrar la suciedad de su contacto, y le arrebaté la solicitud de la mano. No es necesario, la entregaré yo misma. Ryan y yo éramos compañeros de universidad, conocidos como la pareja estrella de los mejores estudiantes. Ambos estudiábamos medicina clínica, pero yo era la mejor de la clase, la número 1, mientras que él nunca pudo superarme en los exámenes y siempre fue segundo. Al ver mi repentino cambio de actitud, un destello de pánico cruzó sus ojos, me agarró la mano sin soltarla. ¿Por qué estás tan enfadada de repente? De todos modos voy a la universidad, puedo entregarla por ti y ahorrarte el viaje. Sus palabras despertaron de inmediato mis sospechas. En mi vida pasada, él había presentado la solicitud en mi nombre, pero cuando se publicó la lista final de candidatos para estudiar en el extranjero, mi nombre no apareció, solo estaba el suyo. Nuestro programa solo tenía una plaza, y la única forma de que Ryan la obtuviera era que yo la cediera. Antes de que pudiera cuestionarlo, sus padres vinieron a mí llorando, diciendo que había muerto en un accidente de coche mientras iba a comprarme flores. Abrumada por el dolor y la culpa, les creí. Sus padres ya estaban delicados de salud y, tras su supuesta muerte, empeoraron aún más. No tuve más opción que renunciar a mi carrera y quedarme en casa cuidándolos. Sin embargo, al final todo había sido una mentira. Pensando en ello, me sacudí su mano con fuerza. No es necesario, solo me quedaré tranquila si se la entrego personalmente al profesor. Al ver mi terquedad, entró en pánico. Fiona, ¿qué quieres decir con eso? ¿De verdad crees que te haría daño? Si esa es la clase de persona que piensas que soy, entonces rompamos, y olvídate del certificado de matrimonio de hoy. Ni siquiera le dediqué una mirada, me di la vuelta y caminé directamente hacia la universidad sin mirar atrás. Ryan golpeó la puerta detrás de mí con frustración. Cuando llegué a la universidad y entregué mi solicitud al profesor, mis ojos se posaron en otra solicitud sobre el escritorio, una con el nombre de Ryan. El profesor notó mi mirada y dijo: hace unos días, Ryan presentó su solicitud, dijo que ustedes dos iban a casarse y que tú te quedarías para cuidar de sus padres. Pensé que era una verdadera lástima, perder a alguien tan talentosa sería una gran pérdida para el campo médico de nuestro país. Pero me alegra que hayas cambiado de opinión. Reprimí la ira que hervía en mi pecho y le aseguré con firmeza: profesor, nunca tuve la intención de abandonar la investigación médica. Definitivamente aprovecharé esta oportunidad para estudiar en el extranjero con la beca del gobierno, y ya he roto con Ryan, nada puede detenerme ahora. Un rastro de alivio apareció en el rostro del profesor. Fiona, eres la estudiante más sobresaliente que he enseñado jamás, confío en ti. Tras salir de la universidad, fui al cementerio a visitar a mis padres,
Ambos habían sido médicos brillantes. Los nuevos medicamentos que desarrollaron impulsaron la industria médica de nuestro país, pero su investigación también los convirtió en objetivos de amenazas extranjeras. Y murieron en un accidente aéreo. Yo había jurado continuar su legado y dedicarme al progreso médico de la nación. De camino a casa, sentía una ligereza inusual, tarareando inconscientemente una melodía, pero en cuanto llegué a la puerta vi a Brian mirándome con furia, el rostro retorcido de ira. Fiona, ¿tienes idea de cuánto tiempo te estuve esperando esta tarde fuera de la oficina de asuntos civiles? Capítulo 2. Miré a Brian de arriba a abajo antes de sonreír. ¿No dijiste que habíamos roto? ¿Por qué seguías esperando en la oficina de asuntos civiles? Un destello de sorpresa cruzó su rostro y luego se puso rojo de rabia. Bien, Fiona, tienes agallas. No vengas a llorarme después, no me casaría contigo ni aunque me lo suplicaras. Puse los ojos en blanco. Cuídate, no te acompañaré. Mientras lo veía marcharse furioso, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Tenía curiosidad por ver cómo sobreviviría esta vez, sin beca para ir al extranjero y con sus padres enfermizos aferrados a él. A la tarde siguiente recibí un mensaje de mi profesor. Mi solicitud para estudiar en el extranjero había sido aprobada y debía volver a la universidad para completar algunos trámites. Justo cuando terminé de llenar los formularios y salí de la oficina, me encontré con Brian, del brazo de Selena, un estudiante del programa de anestesiología. Ambos estaban excesivamente íntimos. Reconocí a Selena. En mi vida pasada, ella y Brian habían ido juntos al extranjero, se casaron y tuvieron hijos allí, regresando como una pareja célebre. También fue ella quien animó a Brian a echarme de la casa. No esperaba que esos dos miserables se juntaran aún antes en esta vida gracias a mis acciones. Brian se burló al ver mi mirada. Fiona, ahora estoy con Selena, mis padres ya la han aceptado como su nuera. A partir de ahora somos extraños, incluso si te arrepientes, ya es demasiado tarde. Asentí con calma y pasé junto a ellos sin prisa, pero de repente Selena habló. Fiona, Brian y yo obtendremos pronto nuestro certificado de matrimonio, será mejor que te mantengas alejada de él. Me di la vuelta y la miré con una sonrisa cómplice. Felicidades por entrar en tu infierno personal antes de tiempo. Fiona, ¿qué tonterías dices? Brian estalló de rabia gritándome, eres una mujer insoportable, no es de extrañar que nadie te quiera. Si quieres irte, entonces lárgate. Yo solo sonreí, negándome a discutir, lo que lo enfureció aún más. Incluso mientras me alejaba, aún podía oír débilmente sus insultos. Había asumido que en esta vida Selena seguiría el mismo destino que yo en la anterior, casándose con Brian, viendo cómo él le robaba la oportunidad de estudiar en el extranjero y viéndose obligada a quedarse cuidando de sus padres, pero para mi sorpresa. En solo 3 días ya estaba discutiendo con Brian en plena calle, tironeándose frente a una multitud. Selena había crecido en el lujo, consentida desde pequeña, y nunca había soportado dificultades. Sin embargo, Brian y sus padres creían ingenuamente que ella era como yo, alguien fácil de manipular. El día que Selena se mudó con Brian, su madre le ordenó de inmediato que le limpiara el cuerpo y que se levantara a medianoche para vaciar el orinal. Su padre era aún peor, exigía que ella lavara a mano su ropa interior y, cuando su enfermedad lo ponía de mal humor, descargaba sus insultos sobre ella. A sus ojos, ser elegida por Brian era un privilegio por el que Selena debía estar agradecida, pero ella no tenía intención de sufrir en silencio. Hizo públicas todas sus quejas y, con ello, la reputación de Brian quedó completamente arruinada. Con padres como los suyos, ninguna mujer querría casarse con su familia y soportar tal sufrimiento, pero Brian estaba desesperado por ir al extranjero. Necesitaba encontrar a alguna desafortunada que se quedara cuidando de sus padres. Ese día, mientras estudiaba inglés en la biblioteca, Brian vino a buscarme. Fiona, antes estaba equivocado, solo me acerqué a Selena para ponerte celosa, volvamos a estar juntos. Dejé mi libro y lo seguí fuera de la biblioteca. Brian, ¿me tomas por idiota? Selena no estaba dispuesta a sufrir por ti, ¿qué te hace pensar que yo lo haría? Un destello de malicia cruzó los ojos de Brian, pero lo ocultó rápidamente, me miró con una sinceridad fingida y dijo, Fiona, ¿cómo podría soportar hacerte sufrir? Estás a punto de ir a estudiar al extranjero, ¿verdad? Yo me quedaré aquí y cuidaré de mis padres,
trabajaré duro y te esperaré hasta que regreses después de terminar tus estudios. Lo miré con frialdad. Ya había escuchado exactamente esas palabras en mi vida pasada, porque las había creído, lo había compadecido por cargar solo con esa responsabilidad. Antes de irme me había entregado por completo a cuidar de sus padres tratando de aliviar sus preocupaciones, y a cambio fui engañada. Me arrebataron la oportunidad de estudiar en el extranjero y me convirtieron en una esclava de su familia. Al final incluso me mataron juntos. Respiré hondo reprimiendo el impulso de estrangularlo en ese mismo instante. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios y dije, pero cuando regrese del extranjero ya tendré un doctorado y tú seguirás siendo solo un trabajador común. Para entonces ni siquiera serás digno de mí. Capítulo 3. El rostro de Ryan se oscureció y su voz tembló de ira. Fiona, nunca esperé que fueras una mujer tan materialista. Realmente te juzgué mal. ¿De verdad crees que podrás irte al extranjero sin problemas? Déjame decirte que no hay ninguna posibilidad. Después de lanzar su amenaza se marchó furioso, pero sus palabras me dejaron una vaga sensación de inquietud. Durante los últimos días había vigilado de cerca el programa universitario de estudios en el extranjero financiado por el gobierno. Cuando confirmé que mi nombre seguía en la lista finalmente solté un pequeño suspiro de alivio. Sin embargo, apenas una semana antes de mi partida mi profesor llamó a mi puerta presa del pánico. Fiona, ha ocurrido algo. Alguien ha presentado una denuncia con nombre real acusándote de plagio en tu tesis. Esta mañana el departamento formó un equipo especial de investigación y ya han celebrado una reunión para discutir la cancelación de tu plaza para estudiar en el extranjero. Me quedé atónita por un momento, pero luego mis ojos se llenaron de comprensión. Profesor, la persona que me denunció, ¿fue Ryan? El profesor dudó como si temiera herirme y dijo con cautela, tal vez haya algún malentendido entre ustedes dos. ¿Por qué no hablas tú misma con él? Negué con la cabeza y tomé la mano del profesor para tranquilizarlo. No hay ningún malentendido, lo hizo a propósito. No se preocupe, profesor, tengo pruebas para demostrar mi inocencia. Cuando llegué a la universidad el equipo de investigación ya se había reunido. Ryan, como denunciante, también estaba presente. En cuanto me vio se puso a actuar con furia y gritó, Fiona, no mereces ser la número 1, incluso robaste mis datos de investigación para tu tesis. ¿Con qué derecho vas a obtener la beca nacional y estudiar en el extranjero? Ni siquiera le dirigí una mirada. En cambio entregué con calma mis pruebas al equipo investigador. Aquí está la prueba de que no he plagiado. Por favor revísenla, profesores. Cuando estaba en una relación con Ryan nunca le oculté nada. Todos los datos de mi investigación estaban abiertamente a su alcance, pero lo que él no sabía era que yo tenía la costumbre de hacer copias de seguridad. Conservaba duplicados de todo mi material original. Al ver lo tranquila que estaba Ryan empezó a entrar en pánico. No crean que pueden engañar al equipo de investigación con pruebas falsificadas. Sonreí levemente y respondí, la justicia habla por sí sola. Una hora después el equipo investigador llamó a Ryan a la oficina con expresiones sombrías. Al final fue reprendido oficialmente por la universidad por presentar una denuncia falsa y mi plaza de estudios en el extranjero financiada por el gobierno se mantuvo intacta. No fue hasta más tarde que supe que Ryan había perdido el trabajo en el hospital que había conseguido debido a la sanción disciplinaria. Esa noche se emborrachó y golpeó mi puerta gritando, Fiona, déjame decirte algo. Si no fuera por esa plaza para estudiar en el extranjero nunca habría salido con una marimacho como tú. ¿Quién demonios crees que eres para dejarme? ¿Quién más querría a alguien como tú? Solo eres una mujer. Al final tendrás que volver a ser ama de casa y criar hijos. ¿Qué sentido tiene enfrentarte a mí? Apreté los puños, así que así era como Ryan siempre me había visto. No era de extrañar que hubiera sido tan despiadado en mi vida pasada. Siguió gritando sin parar haciendo que los vecinos abrieran sus puertas y me pidieran que hiciera algo al respecto. Agarré un orinal de mi habitación. Abrí la puerta y arrojé su contenido directamente a su cara. Ryan se sobrió al instante, se limpió la cara con la mano y la llevó a la nariz. Su rostro se retorció de horror mientras tenía arcadas. Fiona, ¿acabas de tirarme orina? Levanté la otra mano sosteniendo otro orinal y lo amenacé. Si no te vas ahora mismo tiraré heces después. Al ver la suciedad en mi mano Ryan empalideció y huyó despavorido gritando que estaba loca, completamente loca. A la mañana siguiente iba en bicicleta a la biblioteca cuando los padres de Ryan me bloquearon el paso en la esquina de la calle. Su madre, arrastrando su pierna derecha inválida, me plantó un certificado de defunción delante de la cara. Fiona, Ryan tuvo un accidente, lo atropelló un coche y murió. Su padre me agarró del brazo casi tirándome de la bicicleta.
Fue a pedirte perdón. Tú eres la que lo mató. No esperaba que Ryan intentara el truco de la muerte falsa otra vez en esta vida. Ambos se aferraron a mí con fuerza mortal. Ryan estaba llamando tu nombre antes de morir. ¿De verdad eres tan despiadada que ni siquiera irás a verlo? Como Ryan había preparado un espectáculo tan elaborado para mí, era justo que yo siguiera el juego, pero esta vez no iría sola. No solo llevé conmigo a profesores y compañeros de la universidad, sino que también me aseguré de contratar una procesión funeraria completa. Cuando su madre vio a la gran multitud, un destello de pánico cruzó su rostro. Fiona, no querrás ver cómo lo creman, ¿verdad? ¿Por qué no te vas primero y nosotros nos encargamos del funeral después? Negué con la cabeza. Si en vida no pudo dejarme ir, entonces debo despedirlo personalmente en su último viaje. Me giré hacia el equipo funerario y dije, por favor encárguense de ello, en cuanto hablé, ante los ojos atónitos y horrorizados de sus padres. Los trabajadores funerarios avanzaron y prendieron fuego a la pila de paja seca bajo el supuesto cadáver de Ryan. Capítulo 4. Las llamas se propagaron rápidamente y envolvieron la hierba seca en un instante. Ryan salió del fuego gritando, un fantasma, ha vuelto a la vida. El caos estalló y los gritos aterrados llenaron el aire. Por suerte alguien reaccionó rápido usando su abrigo para apagar las llamas del cuerpo de Ryan. La gente se apresuró a llevarlo al hospital. Mientras tanto, Selena aprovechó la oportunidad para escabullirse y huir a casa. A la entrada del quirófano, la madre de Ryan sollozaba histéricamente con la voz temblorosa de odio mientras me miraba. Fiona, si algo le pasa a mi hijo, juro que nunca te perdonaré, mi pobre hijo. ¿Cómo pudo enamorarse de una mujer tan despiadada? El padre de Ryan golpeó la pared del hospital con los ojos llenos de intención asesina, como si quisiera matarme allí mismo, pero yo permanecí perfectamente tranquila. Metí la mano en el bolsillo y saqué el certificado de defunción de Ryan. Así que Ryan no está muerto en absoluto, y aún así le dijeron a todos que lo estaba. Y este certificado incluso tiene el sello oficial del hospital. Díganme, ¿ustedes mintieron o el hospital cometió un error de diagnóstico? Tía, tío, si falsificaron este certificado de defunción se dan cuenta de que eso es un delito penal, ¿verdad? Al escuchar mis palabras, la expresión afligida de la madre de Ryan se quedó rígida y un destello de culpa cruzó por sus ojos. ¿Cómo podría ser falso? El hospital emitió este documento, no mentimos, asentí y luego alcé la voz de forma dramática. Oh, Dios mío. ¿Así que este hospital declaró por error muerta a una persona que sigue viva? ¿Quién sabe cuántos pacientes inocentes han sido diagnosticados erróneamente antes? ¿Y si también se equivocaron con otras enfermedades? ¿Quién se atrevería a venir a tratarse aquí después de esto? Apenas terminé de hablar, el pánico se propagó entre los familiares de los pacientes. Sus rostros palidecieron y comenzaron a gritar exigiendo reembolsos y traslados a otros hospitales. Y el alboroto atrajo rápidamente la atención del director del hospital, quien, dentro de su oficina, examinó el certificado de defunción de Ryan con el ceño profundamente fruncido y dijo, el sello es efectivamente de nuestro hospital. Averigüen de inmediato quién emitió este documento. Quédense tranquilos todos. Yo me aseguraré personalmente de dar una explicación adecuada a nuestros pacientes y a sus familias. Poco después trajeron a un médico llamado Daniel y en el momento en que lo vi me di cuenta de que era el padre de Selena. No fue difícil adivinar que Selena había orquestado todo entre bastidores. Y lo que me sorprendió fue que en mi vida pasada el certificado de defunción falso también había sido arreglado por ella. En cuanto Daniel vio el certificado falsificado, lo confesó todo. Le suplicó al director del hospital otra oportunidad. Pero no se dio cuenta de que la policía ya lo estaba esperando en la puerta. Y como Daniel estaba involucrado en un grave fraude médico, la policía lo detuvo en el acto. Antes de irse, se giró hacia los padres de Ryan y gritó, todo fue idea de Ryan. Él me dijo que lo falsificara. Yo no tuve nada que ver con esto, soy inocente, no pueden hacerme esto. Pero los padres de Ryan apartaron la mirada fingiendo no oír. Momentos después Selena irrumpió en el hospital y cuando supo que su padre había sido llevado por la policía, sus ojos se enrojecieron de furia mientras me miraba fijamente y gritaba, Fiona. Todo esto es culpa tuya. Dejaste a Ryan gravemente herido, ahora mismo está en cirugía luchando por su vida, y ahora incluso hiciste que arrestaran a mi padre. Lo arruinaste todo, ¿estás feliz ahora? Crucé los brazos y la miré con calma, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Yo no obligué a tu padre a falsificar ese certificado,
¿Y qué ganaría yo con que Ryan fingiera su propia muerte? Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti misma por ser una idiota. ¿De verdad valía la pena arruinar la vida de tu padre por un hombre? El rostro de Selena se volvió mortalmente pálido y hasta su voz tembló. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que él estaba fingiendo su muerte desde el principio y aún así hiciste que provocaran el incendio. Solté una risa burlona. Me incliné hacia ella y susurré lo suficientemente bajo para que solo nos oyéramos nosotras dos. Qué lástima, qué pena que no se haya quemado hasta morir. Selena retrocedió tambaleándose y me miró como si fuera un monstruo. Estás loca, Fiona, estás completamente loca. Sonreí pero no dije nada. Después de dedicar la mitad de mi vida a mi esposo y a su familia para terminar engañada y asesinada, ¿cómo no iba a volverme loca? Si aún no me quedara algo de racionalidad, Ryan ya sería cenizas. 3 horas después, Ryan fue sacado del quirófano y el médico anunció que había llegado justo a tiempo. Aunque su cuerpo solo sufrió quemaduras leves, su rostro quedó completamente destruido, desfigurado de forma permanente. Al oír esto, la madre de Ryan se desmayó en el acto mientras su padre permanecía fuera de la habitación fumando sin parar con las manos temblorosas. Dentro de la sala, Ryan despertó solo para caer en una histeria total. No les dije que vigilaran mi cuerpo. ¿Por qué demonios se quedaron ahí parados y dejaron que ella me prendiera fuego? Mírenme, ahora no soy ni humano ni fantasma. ¿Cómo se supone que viva así? Ya perdí mi trabajo y ahora mi vida está arruinada. ¿Dónde está Selena? Ella fue la que me drogó. ¿Dónde está? Tenía un futuro brillante por delante y ustedes destruyeron mis sueños. Todos merecen morir. Los gritos furiosos de Ryan resonaron por los pasillos mientras maldecía a sus padres hasta que huyeron de la habitación. Y al oír sus alaridos torturados desde fuera no sentí nada más que satisfacción. En ese momento Selena empujó la puerta con cautela y entró. Ryan. Mi padre fue arrestado por falsificar tu certificado de defunción. ¿Puedes salir y aclarar la verdad? Diles que todo fue idea tuya y que mi padre solo seguía órdenes. ¿Y por qué demonios debería hacerlo? Respondió Ryan con crueldad. Si hubiera hecho bien su trabajo, nada de esto habría pasado. Terminé así por su culpa. Merece asumir la responsabilidad. Ryan, fuiste tú quien le rogó a mi padre que, antes de que Selena pudiera terminar la frase. El sonido de un vidrio rompiéndose y el grito aterrorizado de una mujer llenaron la habitación, y al instante la sangre comenzó a deslizarse por la frente de Selena mientras Ryan la miraba con frialdad. Selena. No creas que puedes irte así como así. Tu padre está en prisión y ahora tu reputación está manchada. ¿De verdad crees que todavía podrás estudiar en el extranjero? Selena se sujetó la frente sangrante con los ojos llenos de incredulidad. Ryan, ¿qué quieres decir con eso? Ryan la miró pero la ternura y el afecto que una vez sintió por ella habían desaparecido. Solo quedaba odio. Ustedes me arruinaron. ¿Por qué demonios ustedes sí deberían salir ilesos? Nunca limpiaré el nombre de tu padre. Al oír esto Selena se cubrió el rostro y salió corriendo de la habitación sollozando, y no me sorprendió en absoluto porque Ryan era egoísta hasta la médula. Ahora que su vida estaba destruida, quería arrastrar a todos con él al infierno. Empujé la puerta y entré con la voz tranquila y fría. Ryan. Si no eras lo suficientemente competente, deberías haber trabajado más duro en lugar de conspirar para destruir a otros. Lo que no es tuyo nunca te pertenecerá de verdad. ¿Qué ganaste fingiendo tu muerte? Al final solo te arruinaste a ti mismo. Los ojos de Ryan se enrojecieron de furia al verme. Fiona, lo hiciste a propósito, querías matarme. Le di una mirada inocente. Puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. Tus padres están delicados de salud y tu familia está en bancarrota. Gasté mi propio dinero para contratar un equipo funerario que se encargara de tus restos. ¿No fue muy considerado de mi parte? Además, si alguien hubiera dicho que en realidad no estabas muerto, el equipo funerario no habría iniciado el incendio, ¿verdad? Lo que te pasó es culpa tuya. Entregaste tu vida a otros. ¿De verdad pensaste que te protegerían? Selena y tus padres estaban ahí mismo. ¿Por qué no lo detuvieron? Al escuchar mis palabras, los ojos inyectados en sangre de Ryan se llenaron de odio y con las cicatrices asomando entre las vendas parecía un demonio salido del infierno. Ninguno de ustedes escapará, todos me arruinaron. Lo miré con frialdad y desde el momento en que renací nunca planeé vengarme de él, pero siguió viniendo a por mí una y otra vez.
Su caída fue culpa suya, impulsada por la codicia y el egoísmo. Cuando me giré para irme, de pronto me agarró el brazo con una fuerza mortal. Fiona. No me importa si lo hiciste a propósito o no, fuiste tú quien hizo que iniciaran el incendio, no te saldrás con la tuya. Ya esperaba que reaccionara así, me solté de un tirón y pregunté, ¿entonces qué quieres? Ryan me miró con los ojos llenos de locura. Quiero que renuncies a tu plaza para estudiar en el extranjero y me la entregues, luego te quedarás aquí y cuidarás de mis padres el resto de tu vida, como una esclava. No pude contener la risa, Ryan. ¿El fuego también te quemó el cerebro? En tu estado actual ni siquiera cumples con los requisitos para un programa gubernamental de estudios en el extranjero. Aunque quisiera dártelo, la escuela no lo aprobaría. ¿Y por qué demonios aceptaría una exigencia tan ridícula? Al oír esto agarró el vaso de vidrio de la mesa y me lo lanzó. Fiona. Lo esquivé fácilmente con un ligero giro del cuerpo. Ryan, concéntrate en recuperarte, no estás en condiciones de hacer nada más. Sin esperar su furiosa respuesta empujé la puerta y salí. Y al día siguiente Selena volvió al hospital todavía suplicándole a Ryan que limpiara el nombre de su padre. Pero como no pudo obtener de mí lo que quería, fijó su objetivo en Selena en su lugar. Ryan exigió que Selena se casara con él, que renunciara a su oportunidad de estudiar en el extranjero y se quedara para cuidarlo a él y a sus padres, pero Selena se negó rotundamente. Y en represalia Ryan fue de inmediato a la comisaría y presionó para que Daniel recibiera el castigo más severo posible. Al enterarse de esto, Selena no tuvo más remedio que buscar a Ryan y aceptar sus condiciones. El día del registro matrimonial, Ryan llegó a la oficina de asuntos civiles en una silla de ruedas. Se decía que Selena lloró durante todo el proceso y que el personal estuvo a punto de llamar a la policía varias veces, sospechando que estaba siendo obligada a casarse. Lo cual solo enfureció aún más a Ryan, y esa misma noche tomó su bastón y golpeó a Selena sin piedad. Debido al testimonio de Ryan, la condena de Daniel se redujo considerablemente, pero su licencia médica fue revocada y nunca más se le permitió ejercer la medicina. El hospital compensó a Ryan con una suma considerable de dinero, sin embargo. Con un padre discapacitado y el otro luchando contra el cáncer, los gastos familiares superaban con creces lo que podían permitirse y ese dinero no les duraría toda la vida. Además, la experiencia creó una grieta entre Ryan y sus padres, ya que él acaparó todo el dinero para sí mismo y se negó a compartirlo con ellos. En ese momento solo me quedaban 2 días antes de partir a mi programa de estudios en el extranjero. Estaba en la biblioteca de la universidad leyendo un libro cuando de repente 2 agentes de policía empujaron la puerta y se dirigieron directamente a mi mesa. Mostraron sus identificaciones y me miraron con expresiones serias. Señorita Fiona, por favor acompáñenos. Alguien la ha acusado de intento de asesinato. La biblioteca, antes silenciosa, estalló en murmullos y todas las miradas se volvieron hacia mí. Dios mío. ¿No es ella la mejor estudiante de medicina? ¿Cómo podría estar involucrada en un caso de asesinato? ¿Quién sabe? No decían que antes la habían acusado de plagio. Ignoré los susurros y con calma guardé mis cosas antes de seguir a los agentes. Ni siquiera tuve que pensarlo, ya sabía que esto era obra de Ryan. Cuando llegué a la comisaría, Ryan y sus padres ya estaban allí esperándome, y Ryan me dedicó una sonrisa triunfante. Fiona, ¿de verdad pensaste que no podría arruinarte? Capítulo 7. Ignoré la provocación de Ryan y me dirigí a los policías. Oficial, ¿tienen alguna prueba real de que yo haya cometido un asesinato? Antes de que pudieran responder, la madre de Ryan se levantó de un salto y me señaló con un dedo tembloroso. Fiona, fuiste tú quien ordenó que quemaran a mi hijo, mírale la cara, mira lo que le hiciste. Si no hubieran apagado el fuego a tiempo mi hijo estaría muerto. Ryan me miró con un odio puro. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Me arruinaste, y eso es un hecho. Me pareció ridículo, en mi vida pasada lo había desperdiciado todo, mi carrera y mi futuro, por esta familia miserable, y no pensaba discutir con ellos, así que usé el teléfono de la comisaría para llamar a mis compañeros de clase que habían estado presentes ese día. Así como al director de la funeraria y a su personal, siempre había sido bien querida en mi clase y a menudo ayudaba a mis compañeros. Además, como el funeral de Ryan nunca se había completado, no les pedí al equipo funerario que devolviera el dinero. Por lo que aceptaron gustosamente hacerme este favor, en cuanto llegaron, se adelantaron de inmediato para testificar a mi favor. Oficial, solo aceptamos este trabajo porque los padres de Ryan nos presentaron un certificado de defunción válido. Así es,
Todos lo vimos con nuestros propios ojos. Fueron los padres de Brian quienes nos dijeron que él estaba muerto. Exacto, recuerdo que los padres de Brian fueron los que más lloraron ese día, diciendo cosas como que ningún padre debería tener que enterrar a su hijo. A medida que se acumulaban los testimonios, el rostro de Brian se oscurecía cada vez más, los dos agentes fruncían el ceño y miraban de vez en cuando a Brian y a sus padres, y basándose en las declaraciones de los testigos. La policía investigó el caso anterior de Brian relacionado con el certificado de defunción falsificado del hospital y comprendió completamente lo sucedido, por lo que al final fui declarada inocente y puesta en libertad. Mientras que Brian y sus padres fueron detenidos y reprendidos por presentar una denuncia falsa. El día de mi partida nos reunimos en la entrada de la escuela. Mi profesor vino personalmente a despedirme, me dio una palmada en el hombro y dijo con sinceridad: Fiona, tu potencial va mucho más allá de esto. Algún día te convertirás en una doctora excepcional, y justo entonces apareció Brian. Cuando vio la mano de mi profesor sobre mi hombro, su expresión se torció en una súbita comprensión. Así que por eso me dejaste de repente, estabas liándote con el profesor todo este tiempo, realmente trepaste posiciones, ¿verdad? Apuesto a que también conseguiste tu plaza para estudiar en el extranjero por medios turbios. No es de extrañar que cuando presenté mi solicitud el profesor me convenciera de dejarte ir a ti en su lugar. Ahora todo tiene sentido, al ver que iba a seguir diciendo disparates. Avancé furiosa y le di una fuerte bofetada. Brian, pedazo de basura repugnante. No me contuve en absoluto y el impacto fue tan fuerte que la sangre comenzó a filtrarse de inmediato a través de las vendas de su rostro, haciéndolo parecer aún más grotesco. Brian se limpió la cara con la mano y miró con shock la sangre en sus dedos, quedándose atónito por un momento antes de que la rabia lo consumiera. Perra, Fiona, estás buscando la muerte. Levantó la mano para devolverme el golpe. Pero no le di la oportunidad y le propiné una patada brutal directamente en la entrepierna. Y con un alarido ahogado de dolor Brian cayó de rodillas, lo miré desde arriba y dije: mi relación con el profesor es completamente inocente, mientras que tú siempre has sido académicamente deshonesto. Sin capacidad y tratando de tomar atajos con trucos sucios, pasas la vida conspirando contra los demás, pero al final todas las consecuencias caerán sobre ti. Poco después llegó la seguridad de la escuela y se llevó a Brian a rastras, tras despedirme de mis antiguos compañeros y colegas. Mis compañeros becarios y yo subimos al autobús hacia el aeropuerto guiados por nuestros profesores, y sentada en el avión, viendo cómo la tierra se hacía cada vez más pequeña, por fin sentí que una sensación de paz se asentaba en mí. Fiona, tu nueva vida está a punto de comenzar. Capítulo 8. Durante mis 6 años de estudios en el extranjero me convertí en una persona completamente distinta. A diferencia de mi vida anterior, ya no estaba atrapada en una cocina ni preocupándome por cada centavo. Me dediqué por completo a la investigación médica porque había demasiado que aprender. Ojalá pudiera estirar un solo día hasta convertirlo en una semana entera, y cuanto más rápido aprendiera, antes podría llevar estas técnicas médicas avanzadas de vuelta a mi país para ayudar a más pacientes. El tiempo era dinero y, dado que mi patria había invertido en mí, juré devolver esa inversión multiplicada por 100. El día que completamos nuestros estudios, una institución médica extranjera se acercó a nosotros y nos ofreció salarios increíblemente altos con la esperanza de retenernos y que contribuyéramos a los avances médicos de su país. Y fue entonces cuando finalmente entendí por qué Brian y Selena se habían quedado en el extranjero durante 20 años antes de regresar, ya que no fue el patriotismo lo que los trajo de vuelta, sino que habían sido atraídos por los altos salarios y abandonaron sus aspiraciones originales. Y solo cuando la competencia en el extranjero se volvió demasiado feroz y ya no pudieron sobrevivir eligieron regresar. Al darme cuenta de esto, rechacé la oferta sin dudarlo, aunque algunos de mis compañeros no pudieron resistir la tentación y decidieron quedarse. Y no traté de persuadirlos porque cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones. El día que regresé a casa fue brillante y soleado, vestida con un elegante vestido floral me sentía vibrante y llena de vida, y lo primero que hice fue visitar a mi profesor y a mis antiguos compañeros. Mi profesor había sido ascendido a vicedirector tras haber formado a innumerables estudiantes a lo largo de los años, y algunos de mis antiguos compañeros me recibieron con cariño y bromas. Fiona, antes siempre te vestías de forma tan apagada, este conjunto realmente te queda bien. Leí tu artículo de investigación en la revista médica, Clásica Fiona, si ese nuevo medicamento llega a desarrollarse salvará muchísimas vidas. Vamos,
Fiona acaba de volver y ya están hablando de trabajo. Eres igual que Brian. ¿Por qué mencionarlo? Al oír el nombre de Brian, mi curiosidad se despertó. Está bien, dije con naturalidad. ¿Qué le pasó a Brian? Mi antiguo compañero de clase negó con la cabeza de forma misteriosa. Han pasado muchas cosas en los 6 años que estuviste fuera, especialmente con Brian. Es como si hubiera estado poseído o algo así. Durante los primeros 2 años no hizo nada más que beber hasta perder el sentido en casa. Luego, un día, de la nada, se sobrió y empezó a delirar diciendo que todo era solo un sueño y que nada de esto era real. Sus padres se asustaron y lo enviaron a un hospital psiquiátrico, pero después de solo unos días volvió repentinamente a la normalidad. Cuando le dieron el alta, empezó a pasar todo su tiempo en el laboratorio de la escuela. Le dijo al decano que estaba trabajando en una especie de medicina milagrosa contra el resfriado, pero el decano no se lo tomó en serio y simplemente lo dejó hacer. Al principio, todos pensaron que era solo otra de sus ilusiones, pero sorprendentemente desarrolló algo exitoso. El Instituto de Investigación quiso contratarlo, pero él los rechazó porque pensó que el salario era demasiado bajo y se fue a trabajar a una empresa extranjera. Al escuchar esto, mi corazón dio un vuelco. Un pensamiento audaz se abrió paso en mi mente. ¿Podría ser que Brian también hubiera renacido? Para confirmar mi sospecha, me separé de mis compañeros y me dirigí a la casa de Brian. La casa, que antes estaba en ruinas, había sido completamente renovada y convertida en una villa de 2 pisos de estilo occidental. Justo cuando estaba de pie en la entrada, la puerta se abrió con un crujido. Una mujer con el cabello desordenado y ropa harapienta salió, con el rostro pálido cubierto de moretones. Luchaba por cargar un pesado cubo de basura de cocina, tambaleándose a cada paso. La madre de Brian la seguía de cerca, con una voz aguda y llena de desprecio. ¿Por qué eres tan malditamente lenta? ¿Para qué te mantenemos aquí si solo vas a holgazanear todo el día? Ten cuidado, o le diré a Brian que te eche. Me quedé paralizada por la conmoción. La mujer golpeada frente a mí era Selena. Capítulo 9. Así que no era solo yo. Quienquiera que se casara con Brian estaba condenado a convertirse en el esclavo de su familia. Incluso Selena, que en nuestra vida pasada había estado locamente enamorada de Brian, no pudo escapar de ese destino. Tal vez al sentir mi mirada, Selena levantó la cabeza de repente. Fiona. Su voz fue lo suficientemente fuerte como para que Brian la oyera desde dentro de la casa. Momentos después, salió y me invitó a entrar a tomar café. No me negué. Las vendas del rostro de Brian ya habían desaparecido, dejando al descubierto una grotesca red de cicatrices, gruesas y retorcidas como 100 pies arrastrándose por su piel. Junto con sus ojos agudos y calculadores, todo su porte irradiaba un aura amenazante. Colocó una taza de café humeante frente a mí y habló lentamente. Fiona, tú también has renacido. Lo miré, pero no lo negué. Brian sonrió con desprecio y continuó, no le des demasiadas vueltas. No tengo ninguna agenda oculta. Ya debes haber adivinado que yo también renací. Al principio te odiaba, pero con el tiempo lo acepté. En nuestra vida pasada te robé la plaza para estudiar en el extranjero e incluso causé tu muerte, por supuesto que querrías vengarte. Pero en esta vida, incluso sin estudiar en el extranjero, sigo estando por encima de los demás gracias a mis recuerdos del pasado. He prosperado de todos modos. Tú acabas de volver y solo eres personal de un instituto de investigación. Mientras tanto, yo soy un alto ejecutivo técnico en una empresa extranjera, ganando más dinero del que jamás podría soñar. Pase lo que pase, nunca me superarás. Nada de eso me importaba. En cambio, pensé en la imagen de Selena de hacía unos momentos. Incapaz de contenerme, pregunté, si tú también has renacido, entonces deberías recordar que en nuestra vida pasada Selena era el amor de tu vida. ¿Por qué la tratas así ahora? Brian se burló, con los ojos llenos de desprecio. Las mujeres siempre están obsesionadas con el amor y las relaciones. En nuestra vida pasada, Selena era mi igual, alguien que también era una investigadora talentosa. Ese tipo de mujer era digna de ser mi esposa. Mírala ahora, solo una ama de casa acabada.
ni siquiera la sacaría afuera. Es una vergüenza. Tal vez por compasión hacia mi yo del pasado, no pude evitar hablar por Selena. Si ya no la amas, entonces divórciate de ella. Déjala ir. Tú eres quien la atrapó aquí y la convirtió en esto. Podría haber sido una médica brillante, haciéndose un nombre en el campo de la medicina. Ryan soltó una risa fría. ¿Por qué la dejaría ir si tengo una criada gratis? Mientras cuide de mis padres, yo puedo concentrarme en ganar dinero y avanzar en mi carrera. Fiona, no actúes como si pudieras darme lecciones. Si no hubieras huido, la que estaría sufriendo aquí hoy serías tú. Ahora que lo pienso, en realidad deberías agradecerle a Selena, ella es quien ocupa tu lugar en este infierno. Después de decir eso, Ryan estalló repentinamente en carcajadas. Maldito lunático, murmuré en voz baja. Al ver que no tenía sentido seguir hablando con él, me levanté y me preparé para irme. En cuanto salí, vi a Selena de pie en la puerta. Caminó conmigo hasta la reja principal. Fiona, gracias. Incluso después de que ayudé a Ryan a hacerte daño en el pasado, aún así hablaste por mí. Selena, amar a la persona equivocada no es la verdadera tragedia. La verdadera tragedia es permitirte quedar atrapada. Todavía tienes una larga vida por delante. No es demasiado tarde para empezar de nuevo. Vi que sus manos temblaban ligeramente ante mis palabras. Ya había dicho todo lo que podía. Lo que hiciera después dependía de ella. 3 días después, vi el nombre de Selena en el periódico. Había demandado a Ryan, acusándolo de violencia doméstica y traición. Resultó que a lo largo de los años Ryan había infiltrado ilegalmente el Instituto Nacional de Investigación, robando datos clasificados y vendiéndolos a empresas extranjeras. Con sus recuerdos de nuestra vida pasada, conocía el Instituto de Investigación al dedillo. Si Selena no hubiera dado un paso al frente y lo hubiera denunciado, quizá nadie se habría enterado jamás. Las pruebas eran abrumadoras y Ryan fue condenado en el acto. Al escuchar la noticia, la madre de Ryan no pudo aceptar la realidad y se ahorcó. Su padre se ahogó en el río después de días bebiendo hasta perder el sentido. 5 años después, el instituto de investigación en el que trabajaba había desarrollado con éxito un nuevo medicamento patentado. Esta vez, la fórmula era completamente nacional, sin depender de tecnología extranjera. Los costos se redujeron significativamente, haciendo que los medicamentos que salvan vidas fueran asequibles para las familias comunes. Me paré frente a las tumbas de mis padres y coloqué suavemente un ramo de crisantemos en el suelo. Mamá, papá, si aún estuvieran aquí, sé que estarían orgullosos de mí.